Hola, mi nombre es Rafael Marfil Rivera y voy a hablar sobre el tema innovaciones en métodos para predecir la vida de anaquel. Agradezco a Food Forum la invitación y espero que esta charla les sea de utilidad. Vamos a tocar entonces tres temas. Primero voy a dar una introducción para dar el contexto de la problemática de definir la vida útil en alimentos. Y luego hablaremos sobre dos métodos, yo considero unas buenas herramientas que nos pueden llevar a este propósito. Uno es la centrifugación analítica y el otro son el uso de isotermas de sorción. Entonces, empecemos por definir qué es el término de vida útil. Y en esta charla, pues la vida útil, vida de anaquel, estabilidad o durabilidad, tiene el mismo significado en alimentos, en mi opinión. Y para los propósitos de esta presentación utilizaremos indistintamente los términos vida útil o vida de anaquel. ¿Cómo se puede definir la vida de anaquel? Este es un intento de definirla. Yo podría decir que la vida de anaquel de un alimento se define como el periodo de tiempo durante el cual el alimento conserva las características de calidad, sensoriales y de desempeño, la inocuidad, el contenido nutrimental declarado y cumple con los requisitos regulatorios dentro de límites que le confieren aceptabilidad y aptitud para ser consumido. La definición anterior entonces implica establecer límites aceptables en el alimento. Los límites de inocuidad y cumplimiento regulatorio son definidos con claridad por las autoridades competentes, pero en el caso de las demás características la definición no es tan fácil. Se establece con frecuencia que el consumidor es, en última instancia, quien debería indicar cuáles son tales límites. No obstante, en la práctica, conocer los requerimientos de los consumidores es complicado. Para ello hay que echar mano de diversos métodos. Yo diría que entre ellos podemos utilizar investigación de mercados, técnicas de evaluación sensorial y métodos de traducción de necesidades del consumidor a requerimientos técnicos de diseño. Aquí el énfasis debe ser el poder entender cuáles son las características que podemos medir y se relacionan con lo que el consumidor espera. Por ejemplo, el QFD, despliegue de funciones de calidad o la ingeniería del valor nos pueden ayudar en esta tarea. El propósito es al final contar con características que podamos evaluar cuantitativamente para así determinar la vida útil del producto. Ahora bien, hay diversos métodos utilizados para este fin y podríamos hablar de los siguientes: pruebas directas, en donde observamos y evaluamos periódicamente el alimento hasta que llegue a los límites definidos durante su almacenamiento, a las condiciones típicas ambientales, es decir, condiciones de temperatura y humedad relativa. En ocasiones se puede recurrir a cámaras climatizadas, en donde se pueden controlar diferentes condiciones ambientales y de exposición de luz. Otro método puede ser el de pruebas aceleradas, en las cuales se someten las unidades experimentales a diferentes condiciones de temperatura y se evalúan variables críticas asociadas a determinadas reacciones de deterioro para determinar la cinética de estas reacciones. Otros tipos de pruebas son relacionadas con el contenido microbiológico y se denominan pruebas de reto microbiano o desafío, también llamadas challenge test en inglés, en donde se inocula el alimento con microorganismos de interés a diferentes niveles de concentración y se observa su supervivencia durante el almacenamiento. También podemos utilizar métodos para predecir el crecimiento microbiano. Ahí se recurre a modelos matemáticos predictivos de crecimiento para el microorganismo de interés, ya sea determinados experimentalmente o bien mediante softwares especializados. Un método poco utilizado en la industria de alimentos, pero la cual yo he tenido experiencia, es el método que utiliza la distribución estadística de Weibull y se basa en la estimación del tiempo de aparición de fallas en el producto durante su almacenamiento, utilizando métodos estadísticos basados en esta distribución. En general, cuando queremos determinar la vida de anaquel, es conveniente hacerlo en forma ordenada. Entonces aquí hay una sugerencia para hacerlo. Primero, determinar las características a evaluar en el estudio de vida útil.
Regularmente nos referiremos a atributos sensoriales o bien características físico-químicas o microbiológicas. Deben ser indicadores del deterioro del producto a través del tiempo y tener relevancia para el consumidor, la inocuidad, el cumplimiento regulatorio, el desempeño o el valor nutrimental. Enseguida definimos el diseño experimental, después definimos las unidades experimentales y luego el método para analizar los datos generados en el estudio, el cual va a depender del tipo de prueba y el diseño experimental. Algunos de los métodos utilizados para analizar los datos pueden ser, por ejemplo, simplemente tener gráficas de evolución de las características evaluadas. Podemos intentar usar estadística como regresión y correlación, llegar incluso a una modelación matemática, o utilizar la ecuación de Arrhenius o método de Arrhenius para tratar de determinar la cinética de reacción de interés en el deterioro del producto. Como ya mencioné, la distribución de Weibull, o métodos de análisis sensoriales como prueba triangular, de diferencia, aceptación, llegar a incluso análisis de varianza o pruebas de inferencia estadística. Ya un poco más sofisticado, análisis de componentes principales o análisis descriptivos cuantitativos como el QDA. Modelos predictivos microbiológicos, como mencioné, y el uso de software especializado. En esta presentación, entonces nos vamos a enfocar a escribir dos métodos, como les comenté al inicio de la charla, que pueden ser de utilidad para acelerar la toma de decisiones en el desarrollo de nuevos productos, o bien en la mejora de los mismos, mejora de procesos, o en la evaluación de cambios en ingredientes, proveedores, condiciones de proceso, empaques, etcétera, que tengan un efecto en la vida útil y que deban ser evaluados rápidamente. Y en concreto me refiero, como ya mencioné, al uso de la centrifugación analítica para predecir la vida útil en dispersiones. Es un caso muy puntual de aplicación. Y el uso de isotermas de sorción para predecir la vida útil, sobre todo relacionada con cambios físicos en el alimento, en aquellos alimentos que tengan actividad de agua baja o intermedia. Entonces empezaremos por platicar sobre la centrifugación analítica. Y cuando hablamos de centrifugación analítica y la aplicación específica de este método, tenemos que entender, o más bien pensar en que estaremos evaluando dispersiones complejas, cuyo estado y propiedades debemos de determinar o deben ser determinadas por el formulador de estos productos. Para asegurar el éxito de un nuevo producto de estas características, es decir, de una dispersión, el formulador debe de determinar la estabilidad de la misma, incluyendo pruebas de envejecimiento. Es la práctica común someter las muestras a condiciones de alta temperatura y evaluar cuál es el resultado. Cuando entonces hablamos de dispersiones y de estabilidad, tendríamos que entender el término estabilidad en este contexto. Y cuando hablamos entonces de estabilidad, podemos dar una aplicación muy amplia o bien hacerlo de una manera indefinida, porque implica una amplia gama de eventos, tanto en la vida diaria como en publicaciones científicas y en las actividades aplicadas de investigación y desarrollo en la producción industrial. Entonces, en este contexto, la estabilidad tiene que ver con eventos que comprenden materias primas, productos intermedios y finales, almacenamiento y transporte y las condiciones de uso por el usuario final. Por las razones anteriores, es necesario contar con métodos y pruebas uniformes y universales para determinar la estabilidad, insisto, en las dispersiones. La ISO, que es la Organización Internacional para Normas, International Organization for Standardization, sería su nombre en inglés, lo ha reconocido o ha reconocido este problema y ha dictado una norma que es la ISO TR 13097 que justamente trata este tema y se llama Guía para la caracterización de la estabilidad en las dispersiones. Esta guía contempla varios métodos para caracterizar la estabilidad en dispersiones. Entre ellos se encuentra la centrifugación. Y la centrifugación analítica, que es un método
desarrollado específicamente para esto por una compañía que le comento más adelante, combina la centrifugación de muestras con un sistema óptico que facilita la caracterización de las dispersiones en cuanto a su estabilidad. Entonces, el objetivo de esta parte de la presentación es describir el uso de la centrifugación analítica para evaluar la estabilidad de las dispersiones y determinar la vida útil de las mismas. Y al final de esta parte de la presentación se muestra un ejemplo de predicción de vida útil con este método. Entonces, si hablamos de dispersiones, ¿cómo lo podemos definir? Pues simplemente es una fase de partículas dispersa en una fase continua, en este caso un líquido. Cuando hablamos de microdispersión, hablamos de partículas que van de 100 nanómetros a 1000. Y nanodispersión serían menos de 100 nanómetros, al menos en una dimensión. Y las partículas pueden originarse de sólidos, líquidos o gases. Por ejemplo, si hablamos de una espuma, pues tenemos una dispersión de partículas en un gas. Una emulsión sería partículas dispersas en un líquido, o una suspensión, partículas en un sólido. También algunos le han llamado, bueno, se llama suspensión, pero algunos también le llaman dispersión. Cuando hablamos entonces de dispersiones y los fenómenos que ocurren cuando la estabilidad cambia, estaríamos hablando básicamente de mecanismos de separación de las partículas. En el inciso A se muestra el ejemplo de partículas que van hacia la superficie del fluido, y este fenómeno se llama cremado. Las partículas tienen una densidad menor que la densidad del fluido. Por el contrario, en la figura B tenemos sedimentación, en donde las partículas tienen una densidad mayor que el fluido y entonces se separan yendo hacia el fondo de la celda o del recipiente donde se encuentre la dispersión. Estos dos fenómenos están impulsados por fuerzas físicas. Ahora, en la figura C, tenemos un fenómeno de acualescencia en donde las partículas, por fenómenos físicos, de fuerzas físicas, pero también por energía térmica, se unen y se incrementa su tamaño. Y en la figura D tendríamos el fenómeno de floculación, en donde las partículas se unen formando pequeños grupos o racimos, y esto pues determina también las características de la estabilidad. Y abajo, en la figura E, tendríamos un fenómeno que se llama madurez Oswald, en donde las partículas, merced únicamente a la energía térmica o esa difusión, se pueden dispersar y posteriormente separarse, o podemos tener una inversión de fases, en donde la fase dispersa se vuelve después fase continua y viceversa. Ahora, para
analizar la estabilidad podemos recurrir simplemente a una observación visual directa. Aquí se muestran pues una serie de productos, o más bien un producto que está en varias celdas y simplemente lo dejamos ahí en el anaquel y vemos que pasa después de un cierto periodo de tiempo. Y ahí podemos observar que en la figura de la derecha, después de 12 semanas, se observan ahí diferentes tipos de separaciones, ¿no?, para las diferentes muestras. Es un método de bajo costo, pero es subjetivo y difícil de validar. La norma ISO TR 13097 también incluye métodos directos para la detección de cambios. Y ahí indica métodos microscópicos, fotométricos, de medición de la conductividad, medición acústica y tomografía. Y nos dan información sobre la cinética de la reacción que estamos nosotros, o el fenómeno que estamos estudiando. Tienen alta exactitud, pero solo es posible en análisis en tiempo real. Entonces nos llevaría también cierto tiempo usando este tipo de métodos. Otro grupo de métodos que también refiere la norma 13097 son correlativos, llaman métodos correlativos para detección de cambios. Ahí pues se observan cambios en propiedades que están asociadas a la estabilidad de la dispersión, como pueden ser la densidad, el tamaño de partícula, la viscosidad, o bien el fenómeno de electroforesis, o incluso la medición del potencial Z. Esta medición es inmediata, es posible, pero solo es un parámetro físico y no se dispone de un modelo físico para la predicción general de la estabilidad y cálculo de vida útil. Es decir, estamos tomando solamente partes del problema, no hacemos una medición de la totalidad del fenómeno de la separación. Esa es la limitación que tendrían estos métodos. Como cuarto grupo de métodos que señala la TR 13097 tendríamos los métodos para la predicción acelerada, y tenemos el procedimiento de inclinación y la centrifugación analítica. Ahí lo refiere la ISO-TR, que es el objeto de esta charla. Pero también señala que hay procedimientos térmicos y procedimientos físico-químicos, donde hacemos cambios en estas propiedades para observar la dispersión. La separación es acelerada, se facilita una clasificación rápida para control de calidad y se reducen las pruebas de vida útil. Y la correlación del procedimiento acelerado y las condiciones de almacenamiento siempre deben confirmarse. Entonces, la ISO-TR 13097 se refiere a la centrifugación como un método para acelerar la separación de las partículas de una dispersión al incrementar la fuerza gravitacional en una determinada magnitud. La aceleración depende del cuadrado de la velocidad de rotación y de la distancia entre el centro del rotor y la posición de la región de la muestra bajo consideración. La relación de la aceleración centrífuga con respecto a la aceleración gravitacional da un número adimensional denominado aceleración centrífuga relativa. Por sus siglas en inglés es RCA, Relative Centrifuge Acceleration. Y podemos entonces mostrar matemáticamente lo que les comento. A es la gravedad local aplicada, que depende de la frecuencia de las revoluciones, la distancia del eje de rotación, la velocidad angular, y eso nos daría entonces RCA en términos de la aceleración con respecto a la gravedad. El valor de RCA entonces es útil porque nos indica qué tanto se incrementa la fuerza que estamos aplicando para promover la separación de las partículas, ¿no? Y con esta proporción podemos entonces extrapolar la velocidad en condiciones de aceleración a condiciones de aceleración gravitacional y de ahí estimar los cambios que van a ocurrir con el tiempo y predecirlos mediante pruebas aceleradas. Más adelante se explica este método. La centrifugación analítica entonces, además de aplicar la fuerza de centrifugación, o sea, acelerarla, utiliza un sistema óptico que mide la transmisión de luz a lo largo de la celda donde se coloca la muestra.
con lo cual se obtienen perfiles de transmisión de luz cuyo coeficiente de extinción se resuelve en tiempo y espacio en un método patentado que se llama STEP, por sus siglas en inglés, Spaced and Time Resolved Extinction Profiles, desarrollado por la compañía LUM GmbH, ubicada en Berlín, Alemania. A continuación se ilustra el fundamento de este sistema. En la figura de arriba vemos el método clásico para medir la transmisión a través de una celda. Se utiliza un solo punto y entonces tendríamos una medición de un determinado nivel de concentración de partículas por los cambios en la transmisión de luz a lo largo de la celda, es decir, a lo largo del punto donde se mide. En el método utilizado en la tecnología STEP tenemos en realidad varios puntos de luz, ¿no?, en donde podemos medir no solamente un punto en específico, sino medir el perfil de transmisión de luz y cómo se modifica esto a través de la celda. Esta información es de mucha utilidad justamente para analizar la evolución de la separación de las partículas cuando se realiza la prueba mediante centrifugación. Aquí se ilustra entonces la colocación de las celdas en el rotor de la centrífuga y en un sitio del rotor está ubicado el emisor de la luz y el sensor, o sea, el sistema óptico, de tal forma que podemos medir simultáneamente varias muestras y obtener para cada una de ellas los perfiles de transmisión de luz. Las condiciones que se requiere definir para este tipo de pruebas serían entonces la temperatura a la cual vamos a realizarla, el tiempo de medición para cada perfil, es decir, podemos definir que los perfiles se hagan cada determinado tiempo. También podemos definir el número de perfiles que deseamos medir o realizar, la velocidad del rotor en revoluciones por minuto, que recordemos nos dará la aceleración centrífuga relativa, la intensidad de la luz también lo podemos modificar, y la longitud de onda de luz, ya sea en el infrarrojo cercano o visible. ¿Cuál es el fundamento entonces del método STEP? Primero tenemos la aplicación de la ley de Stokes, que nos explica el fenómeno de separación de las partículas merced a las fuerzas a las que es sometido, la densidad y la viscosidad densidad de ambos elementos, es decir, partículas y fluido, y la viscosidad del fluido. Y en caso de tener una alta concentración de partículas, podemos también utilizar una función de obstáculo, o en inglés hindrance function. Y aquí se muestra pues cómo es que se puede aplicar entonces la migración de partículas a condiciones de gravedad. Observen ustedes que en la ecuación de Stokes se está considerando a G como el valor de la gravedad. Cuando nosotros aceleramos mediante la centrifugación, entonces tenemos que aplicar el término RCA, como yo lo expliqué, para poder ser utilizado en la ecuación de Stokes y así determinar el fenómeno de separación de las partículas. Bien, ahora, por un lado tenemos la ley de Stokes, que nos explica la separación de las partículas, y por el otro lado tendríamos la aplicación mediante el sistema óptico que les comenté, y utilizando la ley de Lambert y Beer, poder medir la concentración de partículas mediante el coeficiente de extinción y también, bueno, pues midiendo la transmisión de luz a través de la celda. Entonces, con estos dos elementos combinados, pudiésemos estar en condiciones de
determinar la velocidad con la cual se separan las partículas. Es decir, conociendo el fenómeno de separación mediante ley de Stokes y conociendo la concentración de partículas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Los perfiles que se obtienen mediante esta tecnología son como los que ahí se muestran. Este sería un perfil típico de un proceso de separación de sedimentación, donde del lado izquierdo tendríamos la parte superior de la muestra. Consideren que la celda estaría como en forma horizontal o acostada, y en la parte derecha tendríamos el fondo de la celda, y en este caso los perfiles van moviéndose, cada uno de ellos. El de la extrema izquierda sería el primer perfil que tomó el equipo, y así sucesivamente hasta el que está en color verde sería el último perfil que tomó el equipo, y por lo tanto la forma de los perfiles nos pueden indicar la concentración de partículas, y si tenemos posibilidades de medir el avance en un determinado punto de transmisión de luz, estaremos en condiciones de conocer la velocidad con la cual se mueven las partículas. La forma de los perfiles, como el que les mostré, pues difieren en función del tipo de dispersión. Aquí estoy mostrando pues una serie de ejemplos que pueden obtenerse con este método. Podemos desde la extrema izquierda superior ver un proceso de sedimentación monodisperso que se le llama, es decir, partículas muy homogéneas. El siguiente a la derecha muestra 2 tamaños de partículas. El siguiente 3 grupos de partículas. El de la extrema derecha superior nos da un fenómeno de sedimentación, pero llamado polidisperso por la forma de los perfiles, que son como inclinados, ¿no? Y abajo tenemos un proceso a la izquierda, abajo, de cremado, es decir, las partículas migran hacia la izquierda, pero es polidisperso por la forma de los perfiles. El siguiente a la derecha, de este que les menciono, es un fenómeno que involucra cremado y sedimentación combinados, y ocurre en productos como la leche, por ejemplo. El que sigue a la derecha se conoce como formación de red o floculación, pero aquí con 2 grupos de partículas, y el de a la derecha hacia abajo sería formación de partículas como tal, formación de red, perdón, o network, como se le conoce. También este procedimiento nos permite medir lo que se conoce como índice de inestabilidad, y esto es de utilidad porque nos da una comparación entre muestras sobre cuál es más estable que otra. Y ahí estoy colocando yo la referencia. Es un método desarrollado por la compañía LUM y nos da un número adimensional entre 0 y 1, donde 0 es muy estable y 1 es totalmente inestable, ¿no? Ahora, comentábamos la velocidad de separación. Si nosotros vemos el avance de los perfiles, es decir, en la gráfica de la izquierda tenemos en el eje de las Y el valor de transmisión de luz, y en el eje de las X la posición, es decir, la posición en la celda. Si podemos nosotros ver, recuerden que el perfil se mide cada determinado tiempo. Entonces la distancia entre un perfil y otro nos daría el avance que hubo en la separación de las partículas en un determinado tramo de la celda. Es decir, tenemos el tiempo y tenemos la distancia, y por lo tanto estamos en condiciones de determinar la velocidad de separación, ya sea de sedimentación o de cremado. Incluso podemos estar en condiciones de medir el espesor del sedimento, ya sea del sedimento o la capa de crema que se han separado. Entonces, si conocemos la velocidad de separación y probamos a diferentes RCAs o aceleraciones centrífugas relativas, y hacemos una
regresión o correlación, estaremos en condiciones de estimar la velocidad de separación a condiciones de gravedad normales, ¿no? Ese es en sí el fundamento del método que les estoy explicando. Se procede a realizar pruebas en el equipo a diferentes revoluciones por minuto que equivalen a diferentes RCAs. En cada una de estas pruebas que tiene diferente RCA se determina la velocidad de separación, se hace un modelo matemático y se estima la velocidad de separación a las condiciones de gravedad, es decir, a un G. Y bueno, podemos tener diferentes comportamientos, ¿verdad? O dependencia lineal o comportamiento lineal, pues sería en la gran mayoría de los casos en alimentos, porque la gran mayoría de las dispersiones son en agua, pero no siempre es así. Es decir, implica estar enfrente a un fluido newtoniano, ¿verdad? Pero podemos tener el caso en donde la migración se acelera, como es el segundo caso, o bien cuando hay una desaceleración de la migración, que es el caso número 3, o cuando hay una tramo, ahí no se aprecia muy bien, pero digamos que hay una aceleración hasta cierto nivel en donde no ocurre nada, no hay separación, y a partir de cierto punto se inicia la separación. Sería algo similar al comportamiento hidrológico de los plásticos Bingham, ¿no? Y para cada uno de estos casos, pues, podemos entonces crear un modelo matemático que esté en función del exponente n. Si n es igual a 1, es una dependencia lineal, ¿no? Pero si no, entonces tiene un valor diferente. El módulo en este equipo que se muestra hacia abajo, a la derecha, es un módulo del software que va asociado a este instrumento, que se llama Lumisizer o Lumifuge, y es el módulo que nos permite determinar la velocidad de separación. Y el otro módulo que se muestra más abajo nos permite también caracterizar las partículas, es decir, también determinar la distribución de velocidad de las partículas o su tamaño. Y aquí está una referencia para también que ustedes lo consulten, en donde se explica el método que estoy comentando. Ahora, vamos entonces a ver el ejemplo que preparó esta compañía, Lung GmbH, y se realizó en bebida de arroz, que es un sustituto de leche. Hoy en día están muy de moda las bebidas vegetales, ¿no? Entonces, en este caso, se contó con una serie de muestras que se abrieron y se midieron el mismo día, y todas las muestras se hicieron por triplicado. Entonces, para determinar qué velocidad del rotor se iba a aplicar, se tomaron estas consideraciones. Se empezó con 300 RPM, que es el mínimo que da el equipo, que equivale a más o menos 10 veces la gravedad, considerando, reitero, el tamaño del rotor, como ya vimos, ¿no? Después, un séptimo del máximo, la mitad del máximo, el máximo, que serían 4000 RPM, que equivale a 2325 RCAs, es decir, 2325 veces la gravedad a la que estamos en condiciones normales. Y para las pruebas, pues se tuvo que definir la temperatura, la longitud de onda, el tiempo que iba a durar y las celdas. Entonces se estableció 20 grados centígrados, que es la temperatura típica de almacenamiento en un supermercado. Se decidió utilizar 865 nanómetros, que pues es condiciones de luz NIR, que es más sensible en estos casos, y se decidieron tener 60 perfiles cada segundo en un primer ciclo, y después tener un segundo ciclo
en donde se aplicaban más separaciones, más velocidad, perdón, un factor de luz de 1 y el tiempo para usuarios rurales con un solo instrumento, entonces se refiere al tiempo efectivo de análisis para la primera medición. Entonces, puede aplicar el factor inverso de RCA para este periodo de tiempo, se calcula la velocidad para 5 minutos, entonces se corre a 30 minutos a un RCA de 327. Usar celdas de policarbonato es el material específico para este tipo de materiales a analizar, ya que la bebida de arroz no es agresiva. Y se mantiene el factor de luz, la temperatura, la longitud de onda y el tipo de celdas para todos los experimentos. Pues aquí se muestra el perfil obtenido a una RCA baja de 13. Hay que señalar que como son equivalentes todas las condiciones para las diferentes aceleraciones, el perfil que se obtuvo fue muy similar a otras condiciones. Aquí tenemos el nivel de llenado, el fondo de la celda. El primer perfil, como les comento, es en color rojo. El último perfil en color verde después de 98 horas. Y se tuvo un cremado polidisperso. Aquí está la capa de crema. Y se definió entonces el tramo de datos para analizar la velocidad de separación. Como ahí se muestra, es importante ubicarse en la zona donde están yendo las partículas, en este caso a la izquierda porque es un fenómeno de cremado. Y la correlación que se obtuvo a las diferentes condiciones de aceleración es la que se muestra ahí, es decir, se encontró un comportamiento lineal. Y se extrapoló entonces con la ecuación correspondiente a un G. Y con esto ya nos dio la velocidad a un G de separación, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo a la norma ISO 13097, se requiere siempre una validación. Se utilizó entonces un equipo que nos permite medir la separación en tiempo real. Tiene la misma tecnología STEP, mismas celdas, misma longitud de onda, pero vamos a dejar que la muestra esté ahí y que se separe de acuerdo a las condiciones de gravedad para confirmar el valor obtenido mediante la correlación. Se tomaron muestras del mismo contenedor y se midieron en paralelo con las pruebas aceleradas. Se hizo por duplicado y confirmó el resultado individual. ¿Okay? Ese es el SOP, que es el procedimiento de la prueba utilizado. Y se utilizó el mismo tipo de celda, misma temperatura que las pruebas aceleradas, misma longitud de onda para los cálculos. Aquí observen que los perfiles, en lugar de estar en forma horizontal, están en forma vertical por la razón de la disposición de las celdas en este equipo, pero se observó un fenómeno parecido. Primer perfil después de un segundo, después de 66 horas, y ocurrió un cremado polidisperso, al igual que en la prueba acelerada, y se midió a 3 longitudes de onda diferentes, encontrándose que en la longitud de onda NIR o infrarrojo era más sensible. Por lo tanto, se escogió esta longitud de onda, se determinó la velocidad de separación, que nos dio 0.1055 milímetros por hora, y este valor está cercano al obtenido en las pruebas aceleradas, que fue de 0.08 milímetros, aunque sí hay una diferencia entre 0.08 y 0.106 milímetros por hora. Pero vaya, la comparación tiene que tomar en cuenta una corrección para la viscosidad por la temperatura utilizada. Hubo diferencias de temperatura entre la prueba en tiempo real a la acelerada, es decir, la acelerada se hizo en 20, la tiempo real se hizo en 25, y al corregir para la temperatura la viscosidad nos daría una velocidad de 0.09 milímetros por hora, muy cercana
a 0.106, que es la velocidad en tiempo real. Por lo tanto, el resultado concuerda con la predicción de pruebas aceleradas y esta prueba acelerada entonces puede ser una herramienta eficiente y efectiva para poder hacer una determinación rápida de la vida útil referida, reitero, a la separación de partículas, en este caso en bebida de arroz. ¿Okay? Y por lo tanto, además de obtener resultados relativos, después de la validación del comportamiento de separación a diferentes RCAs y a valores de gravedad, se puede aplicar el análisis predictivo y podemos entonces determinar fenómenos basados en la difusión. Las mediciones de separación se repitieron después de almacenar la muestra por varias semanas y la velocidad de separación es la misma, por lo que el cremado es el único fenómeno de esta desestabilización. Estos son los instrumentos que se utilizaron. Este es el LumiReader para la prueba en tiempo real. Este es el equipo LumiSizer para la prueba acelerada. Entonces ahora vamos al segundo tema, la segunda herramienta, que es el uso de las isotermas de sorción en la estabilidad y vida útil en alimentos. Esta presentación ha sido preparada por Brady Carter, que es el científico investigador de Meter Group, y adaptada por su servidor. Cuando hablamos nosotros de esta metodología, tenemos que conocer entonces el término de actividad de agua. Y aquí se muestra cómo es que se puede definir esto. La actividad de agua entonces se refiere a el potencial químico del agua presente en el alimento. Y entonces es igual a el potencial químico de la sustancia pura, en este caso agua, más un término que involucra la constante de los gases, la temperatura y un término muy importante que se llama fugacidad. Ahora, la definición correcta para actividad de agua es la medida del estado de energía del agua en un sistema. A muchos de nosotros nos enseñaron en la escuela hace tiempo que la actividad de agua es la cantidad de agua libre o disponible en un producto en contraste con el agua ligada. Pero ahora se expresa mejor en términos de el estado de energía del agua en un sistema. Entonces, aunque ahí se corrió un poquito la ecuación, la actividad de agua también puede expresarse como la relación entre la fugacidad de la muestra y la fugacidad de la sustancia pura, que equivale a
la proporción o relación entre la presión parcial de vapor del alimento sobre la presión parcial de vapor del agua a la misma temperatura. Y esto equivale entonces a el porcentaje de humedad relativa presente en el ambiente en donde el alimento está contenido. Entonces, para determinar la actividad de agua o definirla, necesitamos que la muestra esté en equilibrio y que la temperatura y presión sean constantes. Aquí mostramos en las figuras de un contenedor recipiente cerrado a la izquierda, se muestra el caso de un alimento. El alimento contiene agua y parte del agua se está fugando, se está evaporando hasta llegar a un cierto equilibrio en este recipiente cerrado y ejercerá una determinada presión de vapor. El agua en condiciones, digamos, de pureza, es decir, agua pura, también tendrá moléculas que escapan al fluido y terminan ejerciendo una presión parcial de la sustancia pura. Por lo tanto, si obtenemos la proporción de la presión parcial del alimento entre el agua, nos dará entonces la actividad de agua o humedad relativa. Pero para ello necesitamos entonces condiciones de equilibrio y temperatura y presiones constantes. ¿Ok? ¿Por qué es importante conocer la actividad de agua en los alimentos? La respuesta más común es porque deseamos saber si se va a descomponer el alimento por la acción de microorganismos. Aquí tenemos pues una serie de microorganismos con sus límites de crecimiento de actividad de agua y se reconoce que abajo de 0.6 es el límite absoluto de crecimiento para microorganismos. Es un buen dato, pero también que hay límites para bacterias gram positivas que son patógenas, o para hongos o levaduras si es de nuestro interés, ¿no? Pero también hay otras razones para conocer la actividad de agua. Por ejemplo, además del control del crecimiento microbiano, controla determinadas reacciones químicas, nos permite anticipar la vida útil o predecir efectos de abuso por temperaturas, también formular productos rentables, lograr una textura óptima, también controlar la migración de humedad entre dos componentes de alimentos, modelar el mezclado de ingredientes secos, evitar la aglomeración y solidificación de polvos, o predecir necesidades de empaques y caracterizar productos. Entonces, cuando hablamos de actividad de agua, no solamente está referido al crecimiento microbiano, sino a muchas otras cosas que pueden ser de nuestro interés. Ahora, ¿qué origina la terminación de la vida útil? Pérdida de sabor y olor, reacciones químicas deteriorativas, microorganismos, cambios en el estado físico del alimento. Por ejemplo, podemos tener productos duros o crujientes. Si tenemos baja actividad de agua, se rompan o se pueden romper cuando se estresan físicamente y se ablandan cuando se ponen alta actividad de agua. O bien productos suaves, que pueden tener una actividad de agua alta o intermedia, se doblan cuando se estresan, son húmedos, jugosos, suaves, gomosos y chiclosos, pero se endurecen cuando se exponen a bajas actividades de agua. Por ejemplo, en la compañía Mitter probaron la medición de actividad de agua y la relacionaron con la textura de un caramelo que se llama Laffy Taffy en inglés, y observaron que no es la humedad lo que determina qué tan duro o qué tan suave es este dulce, sino es más bien la actividad de agua. Entonces, para desarrollar una especificación para controlar la dureza de este producto, es más conveniente referirse a la actividad de agua. También, por ejemplo, en alimentos para mascotas, tenemos el uso de actividad de agua
para determinar una determinada textura. Ahora, también hay otros factores que ocasionan la terminación de la vida útil y que están influidos por la actividad de agua, como comentábamos, pero ya más en específico, degradación química, en particular la oxidación de lípidos, el abuso por alta temperatura, la migración de humedad, cambios físicos que involucran fenómenos como los denominados transición vítrea, o puede haber cristalización, aglomeración, o bien podemos determinar incluso las características de los empaques que se requieren, ¿no? En cuanto a estabilidad química y bioquímica, ya es muy conocido este mapa. Solamente quiero insistir en que pues, la actividad de agua determina entonces la velocidad de ciertas reacciones que se relacionan con el deterioro de los alimentos. Por ejemplo, reacciones de Maillard, oxidación de lípidos, hidrólisis, degradación de nutrientes, reacciones enzimáticas y también incluso la propia estabilidad enzimática y crecimiento microbiano, como ya se comentó. Ahora bien, ¿qué es una isoterma de sorción? Hemos hablado de ello. Pues vamos entonces a tratar de explicarla un poco más. Una isoterma de sorción de humedad es la relación que existe entre la actividad de agua y el contenido de humedad en el equilibrio en una muestra a una temperatura especificada. Es decir, esta relación o la isoterma de sorción de humedad nos explica cuál sería entonces la relación que hay entre la actividad de agua y la humedad conforme el alimento absorbe la humedad o el agua, o también cuando la elimina. Y cada producto entonces tiene su propia y característica isoterma de sorción, y esto es porque hay diferentes interacciones entre el agua y los componentes del alimento. Por ejemplo, propiedades coligativas, capilaridad, efectos de superficie y también otro tipo de enlaces químicos. Aquí mostramos en esta gráfica diferentes isotermas de productos, desde pasteles, una barrita de granola, llenado cremoso, pulpa de madera, leche en polvo, en fin. Ahora, si contamos con una isoterma de sorción lo suficientemente, vamos a decir, fina, o con la información suficiente, podemos estar en condiciones de detectar fenómenos de cambios físicos en los materiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la isoterma de sorción para leche en polvo, que es la línea verde que ahí se muestra en la gráfica. Y vemos que hay, si nos vamos a la izquierda de la gráfica, empezamos en un nivel bajo de actividad de agua, y conforme avanzamos en el incremento de actividad de agua, hay poco cambio en el contenido de humedad del material, pero llega a un punto un poco abajo de punto 45, en donde hay un cambio en esa relación, en donde pocos cambios de actividad de agua implican un incremento pues más que o proporcional de contenido de humedad. Ese punto puede indicar entonces un cambio en las condiciones físicas del material. Entonces tenemos, por ejemplo, a la izquierda un estado amorfo metestable, como les comentaba. No cambia mucho la humedad, pero hay cambios importantes en la actividad de agua, hasta llegar a un punto en donde hay un cambio o un punto de inflexión en la isoterma. Ese punto se puede considerar como una actividad de agua crítica porque ocurrió un cambio, y a partir de ahí podemos decir que la leche en polvo se va aglomerando hasta llegar a vamos a decir, hacerse piedra, ¿no? A humedecerse y disolverse.
¿okay? Esto es muy relevante cuando queremos predecir la vida útil, porque si nos interesa a nosotros evitar que, en este caso, la leche en polvo se vuelva piedra, tenemos que ubicarnos en valores de actividad de agua que lo impidan, es decir, bajos niveles de actividad de agua, y conocer la actividad de agua crítica, a partir del cual ocurren esos cambios físicos que se están comentando. Ahora, les comentaba yo que la isoterma de desorción explica cómo se va modificando la actividad de agua en función del agua que absorbe el alimento, pero también que la elimina. Aquí se muestra en una línea roja la isoterma abajo, la isoterma de absorción, cuando va absorbiendo el agua hasta llegar a un nivel máximo, y después, cuando se elimina el agua, se desorbe el agua, ya no sigue el mismo camino. Esto ocurre debido a cambios en el alimento. Y esto puede implicar que a un mismo valor de humedad tengamos una situación de un producto seguro si va eliminando el agua, o un producto que puede tener hongos cuando la va absorbiendo. Esto es relevante para también determinar las condiciones de seguridad del alimento en el almacenamiento. Ahora, podemos también, si probamos isotermas a diferentes temperaturas, hacer una modelación por abuso en la temperatura. La mayoría de los productos tienen un valor de actividad de agua bajo a temperaturas bajas, y esta relación de modelación por temperaturas sigue la relación Clausius-Clapeyron. Entonces, también es importante para poder, si tenemos isotermas de diferentes temperaturas, modelar mejor y predecir mejor la vida útil. Como comentaba, cuando se mezclan constituyentes con dos actividades de agua diferentes, entonces el uso de isotermas nos permite modelar y calcular, incluso, o estimar cuál sería la actividad de agua de la mezcla final cuando lleguen al equilibrio. Es decir, se van a mezclar y van a intercambiar humedad hasta que la actividad de agua sea la misma entre los 2 o 3 componentes del alimento. Hola, soy Saraí Salvador, gerente de ventas en Sensient Flavors. Hoy en día, cada vez más consumidores están preocupados por su bienestar físico y mental, demandando cada vez productos más sanos, buscando etiquetas limpias, cuestionando la calidad, origen y selección de los ingredientes, y eso sí, sin dejar a un lado la indulgencia y experiencia de sabor a un precio asequible. Aunado a esto, las legislaciones alimentarias cada vez son más estrictas, y el desarrollo de nuevos productos y reformulación de los ya existentes se ha convertido en un reto importante para la industria de alimentos. Sensient Flavors ha utilizado su expertise como casa de sabores para desarrollar un portafolio amplio de tecnologías que, en colaboración con nuestros clientes, nos ayude a cubrir estas necesidades en el mercado. Por ejemplo, si tú estás trabajando en eliminación de edulcorantes o reducción de azúcar, contamos con una línea de potenciadores de dulzor que se pueden utilizar en diferentes aplicaciones, desde bebidas, lácteos, salsas o panificación, por poner un ejemplo. Pero si tu reto es la reducción de sodio, podemos ayudarte a reducir hasta un 70% de sodio en galletas, 40% de sodio en snacks y otro tipo de aplicaciones. Alineándonos también al creciente consumo basado en plantas, contamos con sabores veganos, tecnologías también como nuestro Dairy Boost, que ayudan a mejorar la palatabilidad de los alimentos vegetales, y también tenemos enmascarantes como nuestro Smoothenol, que nos ayuda a tapar notas indeseables. En Sensient Flavors podemos ayudarte a crear productos diferenciados que le ofrezcan un valor agregado y beneficios a la salud de tus consumidores, con nuestra línea de extractos naturales. Nuestra experiencia en la ciencia del sabor y pasión por la innovación será tu mejor aliado en la creación de nuevos productos.
Okay. Ahora, para entender cómo funcionan las isotermas, tenemos también que explicar cómo se mide la actividad de agua, ¿no? En este caso, en los ejemplos que yo les voy a comentar, utilizamos este equipo de marca Aqualab, en donde se utiliza un método que se llama punto de rocío en espejo enfriado, en donde la muestra se coloca en la cámara del equipo y se deja que llegue al equilibrio, y el equipo empieza a seguir una serie de ciclos de enfriamiento para originar que el espejo que tiene dentro de la cámara, vamos a decir, se enfría el espejo, entonces el vapor de agua que está en la cámara, el agua se condensa, se interrumpe la señal entre el sensor óptico y el emisor, y eso da una información al equipo para determinar la humedad relativa, ¿no? Y así va haciendo ciclos hasta que la diferencia en mediciones de actividad de agua es tal que cumple las especificaciones de exactitud del equipo y para la medición. Tiene un pequeño abanico, ahí la cámara del sensor, para homogeneizar el aire que está dentro de la cámara. Y la medición no tarda más allá de 5 minutos. Ahora, para determinar isotermas de absorción, podemos recurrir al método estático clásico mediante secador, pero también podemos utilizar el método estático DVS o el método dinámico DDI. Estos dos últimos se pueden realizar en un equipo también que produce esta compañía, Meter Group, y que se llama VSA, Vapor Absorption Analyzer. El método estático, como ya seguramente muchos de ustedes conocen, se colocan muestras en desecadores con sales a diferentes tipos de sales, es decir, sales saturadas que proveen una determinada humedad relativa en el desecador, y se deja que se pesan las muestras, se determina humedad y se deja que las muestras alcancen el equilibrio, y de ahí se estima la actividad de agua por la sal utilizada y la humedad por el cambio en peso, ¿no? Este método pues es muy laborioso y normalmente pues se logran pocos niveles en la gráfica, 6 a 9, y podemos tener ahí laboratorios como el que se muestra ahí, en donde tenemos una serie de secadores que pues sí son difíciles de manejar. Es decir, es un método lento, laborioso, mucho espacio, pocos puntos, y usualmente solo es para isotermas de trabajo. Nosotros podemos entonces aquí tener vamos a decir, en un equipo reproducir lo que ocurre en un desecador, pero tener más puntos, y no deja de ser un método también, digamos, que llega al equilibrio, ¿okay? Y lo que proponemos aquí es tener un método en donde realicemos mayores mediciones de actividad de agua durante un determinado periodo de tiempo en este equipo que determina isotermas dinámicas en punto de rocío. Es decir, vamos a ir hidratando la muestra con el ingreso del aire seco en la cámara que les comenté, y conforme se va absorbiendo agua, el equipo va determinando la actividad de agua. Eso nos da muchos más puntos en la isoterma y mucha más información respecto a los cambios físicos que ocurren en la muestra. De tal manera que en este equipo se pueden conseguir isotermas de un determinado alimento en relativamente mucho menor tiempo que el método clásico. Por ejemplo, 24 horas
48 horas tendríamos una isoterma. Si comparamos la isoterma del método DDI que les comento con los demás métodos, veremos que la información es muy parecida, es similar. Y podemos, por ejemplo, si comparamos el desecador tradicional con una ecuación matemática que predice la isoterma, como puede ser el modelo GAP, y lo comparamos con el método DDI que les comento, este último método nos puede dar más información que una isoterma con el desecador tradicional de pocos puntos, ¿no? Ahí sería la ventaja de tener esta información, es decir, una isoterma con un mayor número de puntos en un método de medición dinámico como es el de puntos Rocío. Esta es una vista del equipo que se utiliza para las isotermas. Este equipo puede analizar ambos métodos, el dinámico y el estático, en una sola muestra. Esto puede también tener relevancia cuando analizamos muestras que tienen cierta complejidad para correrlas en una parte, una porción método dinámico y otra porción en el método estático, ¿no? Y aquí tenemos entonces un punto de inflexión, como les comentaba, es otra vez leche en polvo, pero aquí en este caso podemos en una isoterma de DDI o punto de rocío dinámico omitir un fenómeno de cristalización que sí ocurre si lo observamos en el método estático. Entonces pudiésemos combinar ambos, es decir, una porción de la isoterma la corremos en el método DDI y la otra en el método de AVS o estático, ¿no? Ese es un recurso que puede tener este instrumento. Ahora, ¿cómo utilizamos toda esta información para predecir la vida útil? Bien, el modelo que vamos a utilizar es un alimento empacado en una película permeable al vapor de agua, ¿no? Entonces, el modelo implica que el alimento inicia con una humedad inicial y una actividad de agua inicial asociadas, y con el paso del tiempo hay un intercambio de vapor de agua a través de la película del empaque que va entonces a determinar si el alimento es estable o no. Y está también en función de las condiciones ambientales a las cuales es sometido el alimento. La pendiente de la isoterma de sorción es quien nos va a dar esa información. Es la que vamos a utilizar para modelar o predecir la vida útil del producto. Pero tenemos que conocer la permeabilidad del empaque y también recurrir a ciertos modelos matemáticos para predecir la vida útil, ¿okay? Que eso los voy a explicar en un ejemplo un poquito más adelante. Bien, entonces, la actividad de agua bajo condiciones específicas se puede explicar por esa ecuación que está ahí mostrada. También una constante de tiempo se utiliza y la predicción de vida útil del empaque entonces sería proporcional a los términos que estoy comentando. Y también necesitamos conocer la permeabilidad o permeancia del empaque. Ahora, estas ecuaciones, si ven, están reportadas ahí. Digo, no me detengo mucho en esto, que no quiero, digamos, ir al detalle sobre la matemática del procedimiento. Sí explicar que hay un fundamento, ¿no?, en el uso de esta metodología. ¿Qué necesitamos saber para utilizar este método? Bueno, primero, la pendiente de la isoterma, el término alfa, la actividad de agua inicial, la actividad de agua crítica que se determina con base en la isoterma, la masa seca total del producto dentro del empaque, la presión de vapor de saturación del agua a la temperatura del empaque,
Aquí ya, como vamos a ver, ya hay valores más o menos normales o regulares para hacer estos cálculos. El área de la superficie del empaque en metros cuadrados, la permeancia o permeabilidad del empaque, la humedad del aire en donde está almacenado el producto y bueno, el tiempo en el empaque y una constante de tiempo. Entonces aquí, en este ejemplo, vamos a pensar que tenemos todos los valores que ahí se señalan a la derecha. Y mediante estas ecuaciones calculamos la constante del tiempo y luego predecimos la vida útil. ¿Okay? Y nos da en este caso 136.7 días. ¿No? Estas ecuaciones que están aquí mostradas, la compañía Mitter ya desarrolló una aplicación, un pequeño software que le llaman Toolkit, en donde podemos nosotros simplemente utilizar ese software y hacer los cálculos de una manera muy rápida. Voy a mostrarlo un poquito más adelante. También pudiésemos irnos al revés, ¿verdad? A partir de la vida útil que queremos, determinar cuál sería la permeabilidad al vapor de agua del empaque, o lo que se conoce como valor WVTR, que en inglés es Water Vapor Transmission Ratio. Eso también se puede estimar mediante el uso de esta aplicación o este software que les comento. Okay. Aquí se indica entonces cuál sería el valor WVTR para este ejemplo que les muestro. Si queremos 338.3 días, con estos datos de actividad agua inicial, crítica, etc., tendríamos entonces que utilizar un material de empaque de 0.54 WVTR, que son gramos por metro cuadrado sobre metro cuadrado por días. Ahora, ok, tenemos estas ecuaciones, quizás sea muy difícil entenderlas y manejarlas, pero como les comento, podemos recurrir a una solución más sencilla para esto. Entonces, en este ejemplo, lo que intento mostrar es cómo podemos nosotros, mediante el uso de la isoterma, poder conocer cómo se movería la vida útil alrededor de cierto rango de condiciones y de valores que tuviera la muestra y el tipo de material de empaque utilizado. En este ejemplo, entonces, vamos a utilizar el método DDI, obtenido en el equipo VSA, que les comento, y el software desarrollado por Mitter Group llamado Toolkit. El Toolkit se basa en las ecuaciones disponibles en la literatura científica que se han descrito y requiere los siguientes datos para realizar los cálculos. Actividad de agua inicial, actividad de agua crítica, masa seca total del producto dentro del empaque, área de la superficie del empaque, el valor WVTR del material del empaque, la temperatura y la humedad relativa a los que se determinó el WVTR. Esta información la tiene que dar el proveedor del material de empaque. La presión atmosférica, como les comentaba, del almacenamiento del empaque, que se asigna por default un valor de 100. La humedad relativa del aire en donde se almacena el producto en %, y la temperatura de almacenamiento del producto en grados centígrados. En este caso, tenemos la isoterma de absorción para este producto del ejemplo que les comento. Aquí se muestra entonces que pues, es una isoterma en donde hay una zona muy grande de actividad de agua que implica poco cambio de humedad, ¿no? Hasta llegar a un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, según el método desarrollado por Mitter, se puede estimar obteniendo la segunda derivada. Entonces aquí se muestra la segunda derivada
en donde se indica cuál es el valor de actividad de agua crítica, y lo vamos a ver un poquito más adelante. En el software se muestran aquí cómo transferir los datos a la plataforma del software, y al introducir los valores de los que estamos hablando, con un clic en Calculate ya te da la vida útil del producto. En este caso estamos nosotros utilizando una actividad de agua inicial de 0.35 y una actividad de agua crítica obtenida por la segunda derivada de 0.7, y tenemos en este ejemplo en particular, en este cálculo, estamos considerando 80% de humedad en el aire, humedad relativa, 40% en la de temperatura ambiente, son condiciones muy drásticas, ¿verdad? Y una presión atmosférica, como mencionaba, por default de 100 kilopascals. El valor WTR, la temperatura a la que se realizó es 38 grados centígrados, a 90% de humedad relativa, y el total de masa seca son 7.730 gramos y un valor de WTR de 1, y se utilizó entonces la pendiente de la isoterma obtenida de la gráfica que les mostré, y nos da una vida útil de 106.11 días. ¿Okay? Si hacemos estos cálculos para diferentes condiciones, me voy a regresar a la lámina anterior. Si por ejemplo decimos, bueno, ¿qué ocurriría si en lugar de que está a 80% de humedad relativa está a 70 o a 60, si en lugar de 40 está a 20 grados? Entonces podemos mover los datos y calcular la vida útil de acuerdo a esto, a este toolkit. Les recuerdo, el toolkit está calculando estos valores con base en las ecuaciones que les referí con anterioridad. Es decir, no está tomando ninguna información que no haya sido ya publicada científicamente, ¿no? Entonces vemos aquí que si tenemos una actividad inicial perdón, de 0.4 y una actividad de agua crítica de 0.6, mismas condiciones que las predicciones anteriores, vemos cómo la vida útil de este producto, en la medida en que se incrementa la temperatura, va disminuyendo si mantenemos una humedad relativa constante. Por otro lado, si tenemos temperatura constante y se incrementa la humedad relativa, también la vida útil va disminuyendo. Esto se explica porque tenemos una actividad de agua crítica a la cual estamos considerando como un valor a partir del cual ya el producto pierde sus propiedades físicas, es decir, cambia, por ejemplo, en este caso pierde la textura ideal, ¿no? Y entonces, en la medida en que nosotros podamos evitar, ¿verdad?, que la muestra llegue a la actividad de agua crítica, ya sea a condiciones normales o con un valor de permeabilidad en el empaque que la proteja más, es decir, que evite la transmisión del vapor de agua, en esa medida el producto va a tener mayor vida útil. Ahora, también podemos pensar, bueno, ¿qué ocurriría si este material, este producto, yo lo llevo a las condiciones de Tijuana o de Veracruz o al altiplano en el país, donde las condiciones de humedad relativa y temperatura son diferentes? Podemos simular qué ocurriría con este material, ¿verdad? Y ahí tener una idea de en qué tanto se va a afectar proporcionalmente
la vida útil del producto o qué necesitamos hacer para que podamos prolongar su vida útil. Reitero, en términos de los cambios físicos en la estructura del material. Entonces, como conclusión, la isoterma de disociación puede ser de utilidad en la predicción de la vida útil si se conoce el valor de actividad de agua crítico que determina el final de este periodo, ya sea desde el punto de vista microbiológico, físico o químico. Y con la ayuda del software especializado es posible estimar la vida útil a diferentes condiciones ambientales en las condiciones descritas. Muchas gracias.